Ahora sí es el momento de presentar a alguien que en asunto docente apreciamos y queremos mucho. Siempre se lo digo, te queremos mucho. Es parte de este equipo, hizo su columna, lo sentimos así, Pedagogía en Nombre Propio. Pero está muy comprometido con diferentes cuestiones y ahora hay un impasse entre nosotros. Es como las parejas, ¿viste? Hay un impasse. Pero bueno, en algún momento recuperaremos a Gabriel, que está muy comprometido con muchas actividades. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo por la Flaxo, trabaja en asesoría y formación de docentes en equipos directivos, trabaja en distintas universidades, la UBA, la Universidad de Hurlingham, la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Expuso por la UNIPE en la capacitación a docentes de la provincia de Buenos Aires para la titularización que se viene de aspirantes a cargos jerárquicos que se dará después de 15 años. Trabaja intensamente por nuestras escuelas, por los estudiantes y por supuesto por nosotros los docentes. Estoy hablando de Gabriel Brenner. Hola Gabriel, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿cómo te va? Bueno, y a través tuyo un saludo para seguramente muchos docentes y muchas colegas que las escuchan ustedes y que deben estar atentas en este momento. Sí. Gabriel, vamos a hablar de la conducción, y quién lleva adelante la conducción de una escuela es quien lleva adelante las políticas educativas y es en cierta manera el mediador entre esas políticas y lo que ocurre particularmente en esa institución educativa. ¿Cómo se construye la autoridad educativa? Para mí es un tema en el que vengo trabajando hace varias décadas. Quizás decirte primero que, bueno, yo además de haber trabajado y lo sigo haciendo como docente, también, bueno, incursioné en el rol de preceptor en la escuela secundaria y después en cargos de conducción hasta poder ejercer el cargo de rector o director de lo que en un momento en la provincia de Buenos Aires se conoce como lo que fue el polimodal, en esos cambios que hubo cerrando la década del 90, iniciando el 2000, y la verdad es que cuando respondo a tu pregunta no puedo nunca dejar de retrotraerme a mi propia experiencia en la conducción, porque después de haber sido conducción y como te contaba, trabajo hace muchos años acompañando a equipos de conducción en diferentes lugares, circunstancias, y la verdad es que creo que el lugar de la conducción educativa es un lugar estratégico para las escuelas, para la vida cotidiana en las escuelas, en la relación de la escuela con la comunidad, en el modo en que se pilotea un proyecto educativo. Una escuela, por más que esté a la vuelta manzana de otra, a veces no tienen nada que ver una con la otra, y incluso por lo que vengo comentando es probable que eso tenga que ver algunas veces con muchos factores, pero posiblemente también a veces influye quién la conduce o quiénes la conducen, ¿no? Porque también en ese sentido permitime que te diga que ya no hay, aunque algunos tengan la ilusión, una conducción unipersonal, ¿no? Durante mucho tiempo a las escuelas se las recordaba como la escuela de, y aparecía el apellido, en general era de una persona y masculino, o sea, entonces la escuela de y el apellido de ese director. Y la verdad es que hace ya un rato, pero hay que decirlo, las escuelas requieren de una conducción colectiva, de una conducción que ya no es de una sola persona, digo, para también romper con ciertas ilusiones de Robinson Crusoe, sí, o de cierta condición de Superman que ya no tiene nadie, y me parece que tampoco hay que anhelarlas. Creo que hay que pensar en la conducción como un lugar estratégico en el campo de las instituciones, en este caso educativas, y completando, para seguir conversando con vos tu pregunta, creo que las conducciones escolares a veces pueden ser un obstáculo
y a veces pueden ser habilitantes de cuestiones muy interesantes. Por eso me parece que es un lugar clave para pensar la transformación de la educación, de las escuelas, especialmente en estos ratos tan complicados de este siglo XXI. ¿Y cuáles son los procesos de conducción educativa? ¿Cuáles serían los procesos? Mira, hay muchas cuestiones a revisar con respecto a la conducción educativa. Por un lado, me parece hasta interesante también decir que la conducción educativa, de alguna manera, es la confluencia de dos, entre otras, vías, ¿no? Por un lado, para hacer conducción educativa, Mariana, vos fíjate que lo que hay que acumular es tiempo de trabajo en las aulas. Y por otro lado, hay que acumular acreditación en términos de calificación y capacitación, ya sea en escuelas de gestión estatal o de gestión privada. Estos dos caminos deben complementarse. Y te agrego algo más para complejizar este asunto. Cuando, digamos, vos querés ser odontólogo, te anotás y cursás en la Facultad de Odontología. Lo mismo en el caso de que quieras ser abogada, lo haces con la Facultad de Derecho en cualquier universidad que lo ofrezca. Pero no podés cursar y especializarte en una carrera de director o directora o vicedirectora de una escuela. Por eso yo decía que el único modo de confluir en ese lugar es por estas dos vías que acabo de explicar, ¿no? Por la acumulación de tiempo de trabajo en el aula y por otro lado la acreditación en términos de formación para el cargo. Cualquiera que esté escuchando en este momento puede pensar, bueno, pero Gabriel, es importante tener tiempo en el aula. Y yo le respondo, claro, por supuesto, es fundamental. Yo no concibo, no creo que un director o una vicedirectora pueda ejercer esa función sin haber pasado por el aula. Lo que también quiero decir con el mismo énfasis es que no alcanza la experiencia como enseñante en el aula para luego desarrollar la función de la gestión directiva. Claro. Y ahí hay complejidad que me parece interesante empezar a desagregarla, ¿no? Por un lado, un desafío clave que tiene que ver con el acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes, de las estudiantes. Eso me parece que es un vector clave en el trabajo de quien conduce. Claro. Y por otro lado, algo de lo que se escribe menos, incluso se discute y se habla menos porque quizás también bastante controversial, es el acompañamiento a la trayectoria profesional de los colegas. Quien dirige, además de estar conduciendo en clave laboral o en clave de coordinación pedagógica a un grupo de docentes, también tiene que poder construir esa asimetría, dicho de otra manera. Y hoy es algo que está en tensión, ¿no? ¿Cómo se construye la asimetría? ¿Cómo se construye la asimetría de la autoridad? Durante mucho tiempo, Mariana, la asimetría de la autoridad, también en las familias, se sostuvo en esa premisa que está ligada a la imposición. Yo siempre digo que la frase que resume todo es porque te lo digo yo. Y eso ya no funciona más. Las cosas no funcionan más bajo el lema porque te lo digo yo. Entonces, me parece que lo interesante es pensar en estas horas, en este tiempo, que la asimetría es fundamental, por ejemplo, en las escuelas, para que exista la relación pedagógica, la transmisión cultural, el funcionamiento de una institución escolar. El problema es que esa asimetría de los tiempos de la imposición venía dada. Y el gran problema de este tiempo es que necesitamos esa asimetría, pero hay que dotarla de sentido, hay que dotarla de contenido, hay que ponerle predicado al sujeto, y eso supone esfuerzo, complejidad, profundas incomodidades. Entonces, en ese sentido, me parece importante, incluso, por ejemplo, en estos días, en este tiempo, aclarar, por ejemplo, algo en torno a la palabra gestión, que algunos colegas a veces la resisten. Yo creo que las palabras a veces de tan pisoteadas o manoseadas hay que volver a dotarlas de sentido. Y yo no estoy dispuesto a que esa palabra gestión
la termine ganando de manera absoluta el mercado. O dicho de otra manera, la gestión escolar o la gestión directiva parece estar cooptada o capturada por cierta lógica mercantil. ¿Qué quiero decir con lo que estoy explicando? Que no es incluso la fuente de la que proviene la palabra gestión. En los 80 tenía otro significado. Me parece interesante en ese sentido plantear que la gestión directiva no debe resumirse o en todo caso restringirse o simplificarse como una cuestión meramente empresarial o mercantil. Yo sé que en estos tiempos goza de mucho viento a favor, pero pensar que un buen director o una buena directora escolar es lo mismo que un gerente, es simplificar y reducir los problemas de la institución escolar, pensando que una escuela se puede gestionar como una empresa. Y la verdad que ahí hay diferencias de una institución respecto de la otra organización. Tampoco uno puede entender rápidamente que, así como el director no es un gerente, el docente no es tampoco un vendedor. Sigo para hacer algún tipo de analogía, como el alumno tampoco es un cliente o simplemente un mero consumidor. Me parece que si uno hace este tipo de simplificaciones, termina pensando entonces que la relación que uno espera que un chico tenga con la escuela ya no es con el conocimiento, sino con una mercancía. Y entonces el conocimiento se puede transformar en una mercancía. Podría seguir, Mariana, pero me parece que ahí también hay algo interesante para poder pensar que no todo, término hay que naturalizarlo, como en este caso lo que estoy intentando explicar en torno a la gestión. Yo creo que la gestión directiva tiene que ver con la conducción de una institución educativa y la escuela como ámbito estratégico de construcción de ciudadanía democrática, pluralista. Creo que la escuela, mucho más en estos tiempos atragantados por la vertiginosidad, la escuela es una oportunidad para poner pausa. La escuela es quizás una alternativa de desaceleración. Y desacelerar es contracultural en tiempos en los que nos atraganta la vertiginosidad y la permanente velocidad, y que todo lo tenemos que explicar con el tamaño y la velocidad de un tuit. Entonces, me parece que está bueno pensar que si la gestión directiva es el sujeto, el predicado es tratar de ser cada vez más legibles y visibles. Si la conducción educativa es el sujeto, que el predicado sea escuchar más, o escuchar de manera más auténtica, o anteponer la escucha al juicio demoledor, tan típico del mundo adulto o de, en todo caso, una institución como la escuela, que tiene fuerte impronta adultocéntrica. Si gestión directiva es sujeto, que el predicado sea enseñar a conocer distintos puntos de vista sobre cualquier tema que se investigue y se estudie en la escuela, y que si la conducción o la gestión directiva es el sujeto, que el predicado sea promover el trabajo colectivo en tiempos de exacerbación del individualismo. No sé, acá algunas cuestiones, Mariana, que se me ocurren para ir compartiendo con vos y con la audiencia. Sí. ¿Qué cuestiones me parecen fundamentales poner de relieve cuando pensamos en el lugar de quienes conducen las escuelas, no importa cuál sea el nivel y las modalidades? Mira, la gestión y la conducción plantea desafíos pedagógicos y curriculares, y hay algo que te escucho siempre decir, que la escuela está sobredemandada, Gabriel. Sí, en realidad yo creo que la escuela, cuando digo la escuela me refiero al sistema educativo moderno. Sí, se entiende. Bueno, nació al compás, yo te diría, de la revolución industrial y del surgimiento del capitalismo industrial. No quiero aburrir ni tampoco tengo el tiempo en la radio para poder explicarlo, pero para decirlo de alguna manera, la escuela surgió en ese contexto, la escuela como sistema educativo moderno. Si hablamos en clave doméstica,
el sistema educativo argentino nace al calor de la 1420, 1884, y la escuela es un ícono de modernidad, pero paradojalmente, además de ser un ícono de la modernidad, es una herramienta de construcción de modernidad. Y la escuela entonces ha tenido una eficacia tal como fue durante varias décadas, yo te diría durante buena parte del siglo XX. Ahora, en el último rato del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la escuela empezó a trastabillar, como dice Máximo Recalcati, un gran psicoanalista, la escuela se ha evaporado, digamos, ¿no? Ya no es aquel rostro feroz de la vieja escuela. Y yo agrego, hoy uno no sabría, o a veces no sabe, cómo poner la cara. Entonces me parece que hay que reconocer que en este tiempo, por ejemplo, lo que comanda ya no es a nivel global un capitalismo industrial, sino que es un capitalismo financiero, por decirlo de algún modo. Entonces, me parece que nunca se puede entender el texto por fuera del contexto. Reitero, no se puede comprender a la escuela por fuera de las condiciones que la hacen posible. No podemos explicar la escuela por fuera de las circunstancias y de la época que le toca afrontar. Por eso me parece fundamental entender cuando decimos que muchas veces la escuela está sobredemandada y subdotada. La escuela no puede con todo. La escuela puede con un montón de cosas. La escuela no puede resolver los problemas de distribución de la riqueza y de las condiciones materiales para la existencia. Eso lo tiene que hacer la economía, la política, pero sí la escuela puede resolver y actuar en la distribución de la cultura, en la distribución en lo que tiene que ver con la transmisión de conocimientos. Entonces, me parece interesante poder pensar que aquello que le confiere identidad a la escuela es exclusivamente la enseñanza. Y creo, pensando en la labor de quienes conducen, que la jerarquización de la enseñanza tiene que ser hoy un horizonte permanente para todos los que forman parte o quieren formar parte de la gestión y conducción de instituciones escolares. Por eso me parece fundamental en este rato de radio, siempre vertiginoso como la sociedad misma, poder ofrecer, como lo estoy intentando hacer, algunas pistas, algunas claves, algunas señales que nos permitan de algún modo problematizar y plantear cuáles son los desafíos que tienen o que tenemos en torno a la gestión directiva, a la conducción de las instituciones escolares. En relación a esto que estás diciendo y cuando vos decís concretamente a qué te referís, en varias oportunidades nombrás la tarea solitaria de quienes conducen. Uno puede estar solo, pero saberse con los demás. Bueno, a eso que antes en un momento comenté, como la importancia de construir trabajo colectivo en tiempos de exacerbación del individualismo, como el que estamos atravesando en este momento o en muchas épocas. A ver, el trabajar de manera individual o la tendencia al individualismo, pero especialmente lo primero, el trabajo individual, no es un capricho de un docente particular o de un preceptor. El trabajo individual es parte del diseño histórico de la institución escuela. Entonces hay que entender, y esto sí lo quiero subrayar, que proponer el trabajo cooperativo o colectivo es contracultural, va contracorriente del diseño histórico de la escuela, del modo en que está diseñada, de la arquitectura, de los planos con los que funcionan muchas escuelas o la gran mayoría, o el sistema educativo moderno. Entonces me parece que es clave poder entender la importancia de el trabajo con los demás, porque justamente eso es lo que define la condición pública, Mariana, de la escuela pública, no que sea gratuita. Eso es, en todo caso, parte del desvío semántico mercantil de las actuales oficialidades. Una escuela pública no es pública porque es gratuita, porque hasta el propio término gratuito uno diría que tiene cierta procedencia mercantil. La escuela pública es pública porque es un lugar de encuentro con los otros. La escuela pública es pública porque tiene que ver con la construcción colectiva. La escuela pública es pública porque tiene que ver con lo común, con lo que tenemos en común, con lo que nos une, con lo que nos provee una identidad común. Entonces, en ese sentido,
también pienso no solamente la escuela desde el punto de vista de un lugar de encuentro para los pibes, sino también la escuela como un lugar de trabajo colectivo para los docentes. No hay una escuela mejor en la que construye trabajo colectivo, y me animo a decir en voz alta, la mejor escuela no es la que cotiza alto en PISA, y sin ánimo de interferir en eso, que es toda una discusión que podríamos dar en otro momento. Sí. La mejor escuela no es la que mejor puntea en las evaluaciones estandarizadas, sea de PISA, de UNESCO o las domésticas. La mejor escuela es la que construye trabajo colectivo y la que jerarquiza la enseñanza siempre, incluso y a pesar de cualquier tipo de pesares y de desavenencias, incluso a pesar de todo tipo de debilidades, de frustraciones y de inclemencias que ofrece una sociedad tan desigual como la nuestra. Por eso es que me permito sintetizar y decirte, el trabajo colectivo nos une, nos fortalece, nos ofrece sentirnos parte con otros. Y es cierto, cuando uno entra a la clase, entra solo. Sí. Pero justamente, y vos lo mencionaste, yo suelo subrayar que no es lo mismo entrar al aula solo y estar absolutamente solo, que entrar al aula solo, pero estar con los demás. Y eso lo puede lograr, si es parte de sus objetivos y de su horizonte, un equipo de conducción, en donde no es lo mismo conducir para que alguien se sienta siempre acompañado, que cuando conducimos que lo único que prevalezca y ordene mis acciones sea la mera competencia y dejarme llevar o voltear por esa ola actual del sálvese quien pueda. Me parece que el trabajo colectivo es parte de la esperanza de no solamente una mejor escuela, sino de entender que no hay mejor manera de vivir, cualquiera sea la época, que pensándose con los demás, y que mi futuro no depende solamente de mí, sino también está de alguna manera relacionado con lo que le pasa a los demás, que viven cerca mío, pero también no tan cerca e incluso lejos. Así que quizás me gustaría cerrar con esta idea de cómo ligamos la gestión directiva con la construcción de trabajo colectivo. Creo que ahí hay un desafío fundamental que es necesario jerarquizar y también pensar para el trabajo de quienes dirigen y para aquellos que son docentes y que están pensando en tomar el desafío de la conducción en algún momento. Sí, pronto, que se ve si se presentan ahora o cuando sea, que lo tomen de esa manera. Te agradecemos muchísimo, fue hermoso escucharte, tomamos nota de todo. Muchas gracias, Gabriel, por estar acá en Asuntos Docentes, te extrañamos. Te mando un abrazo, Mariana, también un abrazo a Lorena y a toda la audiencia, y bueno, y ojalá que podamos reencontrarnos pronto. Dale, abrazo, Gabriel. Un abrazo. Y pasó por Asuntos Docentes Gabriel Brenner, hablando de conducción.